todas y a todos. El día de hoy analizaremos una sentencia emblemática del Tribunal Constitucional sobre el derecho al uso del propio idioma. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Richari Guarmi. El Perú es un país pluricultural, multiétnico y multilingüe. No obstante, hasta antes de la emisión del fallo que analizaremos el día de hoy, las instituciones públicas y privadas del Perú brindaban atención a la ciudadanía exclusivamente en el idioma castellano. Para entender los alcances del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 0889-2017 PA, le doy la bienvenida al doctor Javier Adrián, jefe del Gabinete de Asesores del Tribunal Constitucional. Bienvenido, Adrián, a este primer programa. Quisiera preguntarte cuáles son los hechos del caso que permiten que se pronuncie el Tribunal Constitucional en esta controversia. Gracias, doctora. Primero felicitarlos por partir este programa por la identificación de este caso. Es un caso muy importante. Muchos piensan de que el tema de la importancia de las lenguas, del quechua, se da a partir de hechos políticos recientes, pero ya el 20 de junio del 2018, el Tribunal Constitucional publicó en el Diario Oficial El Peruano esta sentencia en el caso de María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco. ¿Qué alegaba la señora María Antonia? Que desde años atrás ella ejercía el comercio ambulatorio en la provincia de Carhuaz, y lo hacía en una zona donde tenía el tiempo, no tenía límites de tiempo para poder ejercer ese comercio, pero además ella lo que cuestiona es que la municipalidad le hace suscribir un acta de compromiso que estaba redactada en castellano, y ella ella solo es quechua hablante, no entendía el castellano, y le hacen colocar su huella digital en aceptación de ese compromiso. Con posterioridad a esta carta de compromiso, ella ya no podía vender como lo hacía sin límites de tiempo, sino solo lo podía hacer en las tardes. Entonces, por eso ella alega, por un lado, la vulneración del derecho a su libertad de trabajo, porque ya no puede trabajar como lo hacía antes, y en segundo lugar, alega que se le vulnera el derecho a la igualdad, porque a otra persona sí se le permitía trabajar en ese mismo lugar y con un horario libre. Bien, entonces ella inicia el proceso de amparo. ¿Y cuál es el pronunciamiento de primera y segunda instancia? Bueno, en primera instancia, el juzgado mixto de Carhuaz, después de idas y vueltas, declaró que la señora Díaz Cáceres no había agotado la vía administrativa, es decir, no había reclamado, antes de ir al proceso de amparo, que es un proceso judicial, no había acudido a la vía administrativa para decirle a la municipalidad: no estoy de acuerdo con tu decisión. Entonces, para el juzgado de primera instancia, primero debió ir a la vía administrativa, agotarla, y recién después al amparo. En la segunda instancia, que para mí es más preocupante, simplemente se dijo que no era un asunto, declaró improcedente también la demanda, porque dijo que no era un asunto que tenía ninguna relevancia constitucional, pese a los enormes problemas que traía ya desde el uso del idioma, ¿no? El derecho al uso del idioma, pero lo declaró improcedente de este modo. Jueces constitucionales de segunda instancia declararon simplemente que acá no había ningún tema de relevancia. Bien. En este fallo emblemático, el Tribunal Constitucional abordó dos materias constitucionalmente relevantes. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional sobre la protección constitucional de la diversidad? Bueno, los dos problemas que plantea en este caso el Tribunal Constitucional básicamente tienen que ver, por un lado, si es que el suscribir una carta de compromiso que está en una lengua que está en castellano, siendo ella quechua hablante, afecta su derecho a la libertad de trabajo, su derecho específicamente al derecho a la igualdad.
Y en segundo lugar, si es que este cambio de horarios y estos cambios de tiempo, de lugar, para poder ejercer el comercio, vulnera específicamente su derecho a la libertad de trabajo. Y en cuanto a la diversidad, el Tribunal Constitucional parte de un asunto que es trascendental en nuestra sociedad, ¿no? Parte de analizar que somos diferentes, que tenemos lenguas diferentes y que debemos ser tratados, o sea, que las personas tienen el derecho a comunicarse conforme a las propias lenguas y no tener que adquirir solo una que sea igual para todos, que podría darse, pero que no puede negarse esa diversidad, ¿no? Que tenemos muchas lenguas en el Perú. Perfecto, muchas gracias. ¿Cuáles son los argumentos del Tribunal Constitucional para declarar fundada la demanda de la señora María Antonia Díaz Cáceres? Bien, el Tribunal Constitucional parte de reconocer, primero, que tenemos un derecho fundamental en el artículo 2, inciso 19 de la Constitución, que es el derecho de toda persona a usar su propio idioma en las comunicaciones oficiales, a comunicarse en su propio idioma en general. Y en segundo lugar, reconoce algo que está puesto en la Constitución desde sus inicios, desde los inicios en el 93, que es en el artículo 48 se reconoce como idiomas oficiales al castellano, y junto al castellano, el idioma oficial que predomine en cada zona. Fíjense, esto es muy importante porque en cada distrito, provincia o región del Perú, debería hacerse un análisis en el que precisamente se identifique qué idiomas predominan. El castellano es el idioma oficial en el Perú y tiene que estar en todo el Perú, ¿de acuerdo? Pero junto al castellano, en cada distrito, provincia o región, debe estar también la lengua, denominarse como lengua oficial a ese otro idioma predominante. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que cuando cualquier ciudadano va al Estado, al Ministerio Público, a la policía, al Poder Judicial, a la administración, a los gobiernos regionales, a las municipalidades, si en ese lugar predomina un idioma distinto al castellano, por ejemplo el quechua, cualquier trámite, cualquier documento debe estar de un lado en español y de otro lado en quechua, si es que es el idioma que predomina. Lo que no puede hacerse es igualar a todos y decir todos tienen que ser solo castellano. Eso está prohibido por la Constitución, porque justamente la Constitución reconoce la diversidad lingüística. Perfecto, entonces esa es la obligación de las instituciones públicas y privadas, como ha señalado el Tribunal Constitucional. ¿Qué supone que el Tribunal Constitucional haya declarado el estado de cosas inconstitucional en relación con la ausencia efectiva de vigencia del derecho a que el Estado comunique oficialmente en lenguas originarias en las zonas del país donde ellas son predominantes, tal como exige el artículo 48 de la Constitución, la Ley de Lenguas y la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad? Bien, el estado de cosas inconstitucionales o inconstitucional es una técnica que utilizan los tribunales constitucionales cuando, a partir de un caso, detectan que ese caso es igual a otros, a una masiva cantidad de casos que son idénticos. De modo tal que cuando uno declara algo sobre este derecho, esto automáticamente va a reflejar lo que está pasando con todos los otros derechos. Entonces el tribunal identifica que en el caso de la señora María Antonia Díaz Cáceres, el problema que ella tiene de discriminación no es solamente uno que sufre ella, sino que sufren miles, sino millones de peruanos. Entonces, en este caso, el tribunal dice, este no es solo un caso individual, es un caso masivo, es un caso que refleja a una vulneración masiva de derechos fundamentales. Entonces, tenemos que declararlo así para que de este modo empecemos a exigirle al Estado y a las instituciones públicas o privadas que tengan que hacer los cambios necesarios para poder respetar el derecho de las personas a comunicarse en su propio idioma.
Perfecto, ese es precisamente el gran paso que da el Tribunal Constitucional en este emblemático fallo. No solo tutela el derecho de la señora Díaz Cáceres, sino también de todas las personas que se encuentran, como sabemos en el Perú, en igual situación. Adrián, ¿qué otras medidas adoptó el Tribunal Constitucional para el cumplimiento de este fallo? Bien. Un concepto que el tribunal desarrolla en este caso, que es muy importante que conozcan todos los ciudadanos, es la discriminación por indiferenciación. Es decir, puede haber discriminación cuando a dos personas que están en la misma situación les dan un trato diferente, injustificado. Pero también puede haber discriminación cuando dos personas diferentes, por ejemplo, una que habla el español o el castellano y otra que habla el quechua, les dicen no, todos tienen que entender el español o el castellano. Entonces, en este caso, el tribunal dice, está pasando eso. Se está pidiendo, en la municipalidad está entendiendo que todos deben hablar español y están desconociendo de que esta persona es quechua hablante y merece ser tratada en su idioma. Por lo tanto, aquí hay un supuesto de discriminación. Por eso dice, la municipalidad tiene que cambiar sus procedimientos, tiene que generar protocolos, hasta ordenanzas, que hagan oficial, en todos sus procedimientos, que hagan oficial el uso del quechua. Porque tienen una población que es masivamente predominante en el idioma quechua. Pero además, en el Tribunal Constitucional hace lo que también es muy importante, que es genera una etapa de supervisión de sentencias. En julio de este año se ha realizado la segunda audiencia, y allí, por ejemplo, el tribunal ha decidido ya, como consecuencia de esta segunda audiencia, incorporar, por ejemplo, al Ministerio de Cultura a este proceso. ¿Para qué? Para que le explique al tribunal y a los ciudadanos por qué hasta ahora no se han declarado oficiales en las diferentes, porque ya tenemos hoy un mapa etnolingüístico en el Perú, que nos dice cuántas lenguas tenemos. Entonces lo que se necesita es que en cada zona, distrito, provincia o región, se declare qué lengua oficial, además del castellano, es predominante y que el Estado, ojo, y también las personas privadas o empresas privadas que brindan servicios públicos adecúen sus protocolos para que a la vez que a la persona se le atiende en español, también se le pueda atender, por ejemplo, en el idioma predominante, quechua, aguajún, etc. Entonces, de este modo se materializa este derecho que está en la Constitución, que todo ciudadano, todo hombre o mujer, se puedan comunicar en su idioma. Perfecto, muchísimas gracias, Javier, por aceptar la invitación y poder centrar las ideas de este fallo. Como se advierte, con este fallo, el Tribunal Constitucional reivindica la condición del Perú como un país multicultural, pluriétnico y multilingüe, y por ende la necesidad de implementar canales de comunicación e integración entre todos los peruanos y las peruanas, y no solamente entre quienes compartimos el uso cotidiano del castellano, como bien ha explicado el doctor Javier Adrián, a quien agradezco su participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. En la segunda parte de nuestro programa tendremos a una invitada extraordinaria, especialista en discriminación estructural, que analizará el fallo del Tribunal Constitucional. No se lo pierdan. Vamos a una pausa y volvemos. Desde niños nos enseñan que la Constitución política tiene supremacía sobre las demás leyes y en ella se garantizan nuestros derechos fundamentales. En Perú, cuando alguno de esos derechos es vulnerado, podemos presentar ante el Poder Judicial varios tipos de procesos. Proceso de habeas corpus, cuando algo o alguien atenta contra la libertad personal. Proceso de habeas data, que nos garantiza acceder a información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentre almacenada o registrada en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Proceso de amparo, cuando un hecho u omisión atenta contra cualquier otro derecho constitucional no protegido por el habeas corpus o el habeas data. Proceso de cumplimiento, que nos permite reclamar que alguna autoridad o funcionario acate las normas legales o ejecute los actos administrativos que le corresponden.
Si consideramos que el Poder Judicial en segunda instancia deniega la petición en cualquiera de estos procesos, podemos presentar un recurso de agravio constitucional. Esta vez, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional, que fallará en última y definitiva instancia. Los magistrados del Tribunal Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe. Como había anunciado, en esta segunda parte del programa tenemos a una invitada de lujo. Se trata de la doctora Liliana Salomé, profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenida, Liliana, a este primer programa. ¿Cuál es la trascendencia de la sentencia 0889-2007 PA en el marco del Estado constitucional? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Candelaria, por la entrevista. Es realmente una sentencia muy importante. Creo que al menos dos aspectos podemos destacar. El primero es que esta sentencia aborda con contundencia el derecho de toda persona a comunicarse en el idioma propio con las autoridades. Y eso puede hacerse directamente o a través de un intérprete. Pero además, y quizá más importante, esta sentencia nos recuerda que ahí donde predomina un idioma originario, este debe ser considerado también como un idioma oficial junto con el castellano. Concretamente, en el caso de Díaz Cáceres de Tinoco, lo que había pasado es que el quechua es un idioma que predomina en la provincia de Carhuaz y por tanto debía ser considerado también un idioma oficial junto con el castellano. Se trata del caso de una mujer quechohablante. ¿La vulneración del derecho al uso del propio idioma afecta más a las mujeres en el Perú? ¿Hay algún sesgo de género? Es muy importante la pregunta que realizas. Efectivamente, tenemos información que es oficial además, que evidencia que las mujeres en nuestro país son quienes más presentan analfabetismo, más que los hombres. Y en general, el derecho a la educación presenta mayores barreras en el caso de las niñas, las adolescentes, las mujeres. Por tanto, cuando el Estado no garantiza los derechos que hemos mencionado, como el derecho a usar el idioma propio, o reconocer como idiomas oficiales las lenguas originarias, entonces estas omisiones van a generar un impacto desproporcionado en las mujeres. Además, esta sentencia tiene un enfoque interseccional, porque la situación de la demandante es una situación bastante peculiar. Estamos ante una mujer además indígena, analfabeta y en situación de pobreza. Todos estos elementos hacen que la respuesta del Estado deba ser una respuesta inmediata, una respuesta efectiva y que además produzca cambios profundos en la sociedad. Bien, en este caso, como hemos advertido en la primera parte, el Tribunal Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional. ¿En qué consiste esta técnica? ¿Podrías, Liliana, ampliarnos sobre esta materia? Es una técnica muy interesante. Algo que debemos mencionar en primer lugar es que es una técnica desarrollada jurisprudencialmente. Esto quiere decir que no existe una norma, una ley que establezca cuándo sí y cuándo no debe ser aplicada. Pero sí podemos saber más o menos cuándo el Tribunal Constitucional ha venido aplicando por la jurisprudencia que nuestro tribunal tiene en esta materia, que además toma de la experiencia colombiana. Es la Corte Constitucional Colombiana la que primero desarrolla esta técnica. Y lo que sabemos es que el tribunal la utiliza cuando detecta que la situación de vulneración de los derechos fundamentales no es una situación que afecte únicamente a la persona demandante, sino a muchas otras personas en su lugar. Entonces, ¿cuántas más personas en nuestro país pasan la misma situación que la demandante, que María Antonia? Y por tanto, la respuesta que da el Tribunal Constitucional tiene que ser integral.
el Tribunal Constitucional no puede dejar de observar que es una situación generalizada y por tanto merece una respuesta que también busque generar un impacto mayor a solo resolver el caso concreto. Bien, el Tribunal Constitucional sostiene que este caso se trata de una discriminación estructural. ¿Qué significa exactamente esta situación de discriminación estructural? Esta pregunta está vinculada a la anterior. En buena cuenta, lo que tenemos aquí es un problema profundo. Cuando hablamos de una situación de discriminación estructural, nos estamos refiriendo a algo que no es anecdótico, casual, no es algo coyuntural, sino es algo que tiene raíces muy profundas. En nuestro país, la discriminación por el idioma a las personas quechohablantes o a las personas que hablan aymara o guajún tiene orígenes históricos muy profundos. Por tanto, la respuesta que debe dar el Estado también tiene que tener estas dimensiones profundas. Y por eso creo que hablar de discriminación estructural en el caso concreto nos permite dar cuenta de una situación de discriminación que es muy compleja, que forma parte de un proceso mucho mayor y que involucra a diferentes instancias del Estado. Y no solamente del Estado, sino también de la sociedad. Por tanto, la lucha contra la discriminación estructural es una tarea que nos compromete a todas las personas. Estado, sociedad civil, cooperación internacional, academia, a todos. En este caso, el Tribunal Constitucional no solo echa mano de la técnica del estado de cosas inconstitucional, sino también de una técnica que ya venía utilizando la Corte Interamericana, que es la supervisión del cumplimiento de sentencias. ¿Cuál sería tu evaluación sobre la implementación de este sistema en nuestro país? Mi evaluación es positiva. La idea es que lo que el Tribunal Constitucional realice en sus sentencias no se quede solo en el papel, sino que se plasme en la realidad. Y este sistema de seguimiento, de supervisión, justamente va a buscar que el Tribunal Constitucional evalúe qué han hecho las autoridades en respuesta a este fallo, que ha hecho la Municipalidad Provincial de Carhuaz, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y otras entidades. Insisto, la idea es que los fallos, las sentencias del Tribunal Constitucional se plasmen, sean verdaderamente efectivos. Finalmente, ¿qué aspectos destacarías de este fallo emblemático? La forma en la cual el Tribunal Constitucional conecta la vulneración con el problema de la discriminación. Creo que es fundamental que el Tribunal Constitucional haya reconocido que ahí donde se utilizan medidas iguales para todas las personas, podríamos estar en un supuesto de discriminación. Entonces, creo que se afina la forma en la cual abordamos la discriminación, poniendo en evidencia que en una sociedad como la nuestra, que tiene una diversidad y una riqueza lingüística tan grande, pues tenemos que empezar a implementar medidas diferenciadas. Si tratamos a las personas como si todas las personas hablaran el castellano, lo leyeran y lo escribieran, podemos estar incurriendo en un supuesto de discriminación. El tribunal lo denomina discriminación por indiferenciación. Pues bien, muchísimas gracias a la doctora Liliana Salomé y al doctor Javier Adrián por ayudarnos a entender los aspectos medulares de esta sentencia emblemática sobre el derecho al uso del propio idioma. Muchas gracias. Muchas gracias también, Candelaria. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Desde niños nos enseñan que la Constitución política tiene supremacía sobre las demás leyes y en ella se garantizan nuestros derechos fundamentales. En Perú, cuando alguno de esos derechos es vulnerado, podemos presentar ante el Poder Judicial varios tipos de procesos. Proceso de habeas corpus cuando algo o alguien atenta contra la libertad personal. Proceso de habeas data que nos garantiza acceder a información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentre almacenada o registrada en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Proceso de amparo cuando un hecho u omisión atenta contra cualquier otro derecho constitucional no protegido por el habeas corpus o el habeas data. Proceso de cumplimiento que nos permite reclamar que alguna autoridad o funcionario acate las normas legales o ejecute los actos administrativos que le corresponden. Si consideramos que el Poder Judicial en segunda instancia deniega la petición en cualquiera de estos procesos, podemos presentar un recurso de agravio constitucional.
Esta vez, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional, que fallará en última y definitiva instancia. Los magistrados del Tribunal Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe. Pues bien, como hemos podido advertir en este fallo emblemático, el Tribunal Constitucional sostiene hasta dos cosas sumamente importantes. En primer lugar, sostiene que cada miembro de una comunidad lingüística tiene el derecho a comunicarse en su propio idioma con cualquier autoridad en cualquier lugar del territorio de la República, sea directamente o a través de un intérprete proporcionado por el propio Estado. Precisamente, en un próximo programa analizaremos una sentencia sumamente importante en relación a los intérpretes, a la obligación de las entidades del Estado de contar y proporcionar con intérpretes. Sostiene una segunda cuestión, además, el Tribunal Constitucional, que la dimensión colectiva del derecho al uso del propio idioma se alcanza cuando ella es predominante en una zona geográfica determinada del país. Y en este caso, debe ser declarada oficial en esa zona. ¿Qué significa? Significa que jueces, fiscales, policías, enfermeras, profesores y cualquier funcionario del Estado que brinde atención al público debe saber el idioma de esa zona. Por ejemplo, si estamos en Puno y en la zona aymara o en la zona quechua, las personas, los funcionarios del Estado y las personas de las entidades privadas que brindan atención al público deben conocer ese idioma oficial de esa zona. En este caso, por ejemplo, el quechua y el aymara. En este fallo emblemático, el Tribunal Constitucional, como hemos podido advertir, reivindica la condición del Perú como un país multicultural, pluriétnico y multilingüe. Una situación que debe advertirse como una riqueza de este país y no como una situación que constituye discriminación, como se ha podido advertir en el caso de la señora María Antonia Díaz Cáceres. Yo les invito a leer la sentencia que está en la página web del Tribunal Constitucional y también a poder visualizar la audiencia de supervisión de cumplimiento de esta sentencia. Muchísimas gracias por vuestra audiencia y les espero en el próximo programa. Gracias.